Así es, en efecto, compañero, mucho se ha hablado sobre el tema de la legalidad o no de esta huelga por parte de los educadores. Y para precisamente ampliar un poco más los detalles, tengo a mi lado a don Henry Víquez Fernández, quien es educador y a la vez es abogado. Muy buenas tardes, don Henry. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto por hacerle la aclaración a toda la población con respecto a estas manifestaciones que se están dando ya prácticamente en su cuarta semana. Muy buenas tardes, bueno, aquí estamos para servirles en lo que podamos aclararle de alguna manera esta situación que está ocurriendo. Bueno, conversábamos un poco, don Henry, es importante aclarar, ¿es legal o ilegal la huelga que están teniendo los educadores? Bueno, en este momento estamos claros en que hay un movimiento que se está dando, no hay ningún pronunciamiento que diga que es legal o ilegal. Lo que sí hemos analizado los compañeros ahí que nos estamos reuniendo en Casa de Ande es que, de acuerdo con lo que indica la ley, los aspectos específicos que indican de por qué se puede hacer una huelga o llevar a cabo una huelga, estamos cumpliendo perfectamente con todo lo que ahí se indica. Bueno, hay una situación bastante importante que aclarar a la población. El Ministerio de Educación Pública no puede declarar una huelga como ilegal, ni tampoco el Ministerio de Trabajo. En este caso tendría que ser propiamente un proceso legal, un juzgado, quien haga el pronunciamiento respectivo. Correcto, esto tiene que ser a instancia de una parte interesada que quiera que se decida si la huelga es ilegal o no. En este caso sería ante las instancias judiciales, que son las que al final determinarían la situación real. Bueno, ¿y cuál es la posición de ustedes con respecto a todo lo que se dice, todo lo que se genera? Porque hay mucha información dispersa. Bueno, nosotros estamos claros en que hay una afectación y algo súper importante que es el salario de los educadores. Nosotros pensamos que esto es algo que desde hace muchos años ha venido ocurriendo y estamos considerando que estamos en un momento histórico para que esto de una vez por todas se arregle. Consideramos que ya todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estas 4 semanas debe rendir un solo fruto, que es que realmente el Ministerio de Educación Pública haga las gestiones que sean necesarias para que el problema que hemos tenido los docentes, que es algo de prácticamente toda la vida, de que yo tengo uso de razón, hemos tenido problemas de salario. Siempre vamos recibiendo el salario el segundo, tercer, cuarto mes ya del curso lectivo y eso pues afecta notablemente a cada una de las familias de los trabajadores de la educación. Bueno, me decía usted que tiene alguna información muy importante que los educadores y que también los padres de familia que están observándonos, pues tienen que tener muy claro con respecto a ese movimiento que ustedes están generando. Algo muy importante que quiero aclarar es que se ha estado llamando por parte de las autoridades del ministerio a que los estudiantes se hagan presentes a los centros educativos. Los estudiantes tienen todo el derecho de hacerse presentes a los centros educativos, pero lamentablemente van a encontrarlos sin la gran cantidad de profesores y maestros de primaria y secundaria. Esto es algo que el Ministerio de Educación intenta pues tergiversar y de alguna manera confundir a los padres de familia. Estamos claros, los docentes estamos en huelga, no estamos yendo a los centros educativos en su gran mayoría, podría decir que casi un 100%, y los estudiantes tienen todo el derecho de asistir a los centros educativos, pero van a encontrar las aulas vacías. Entonces, desde este punto de vista, hay una convención internacional que es la Organización Internacional del Trabajo, nos ampara legalmente desde este punto de vista, cumplimos con todos los requisitos para poder estar en huelga, la Constitución Política en el artículo 61 también nos da esa razón y a veces se habla mucho de porcentajes de que cuántos deben estar en huelga y cuántos no, ahí claramente dice para que se reúnan en pro de sus derechos para defenderlos o mejorarlos y eso es lo que estamos haciendo en este momento, vamos a mejorarlos y si es posible vamos a dejar esto como tiene que estar. El problema del Ministerio de Educación Pública ha sido siempre que desde hace muchos años dejó de tomar en cuenta la opinión de los docentes. Siempre las autoridades en el ministerio dicen, sí, pero es que los escuchamos y todo lo que ustedes quieran decir es bienvenido, pero nunca las recomendaciones que nosotros hacemos son tomadas en cuenta. Para este programa a nosotros nunca se nos consultó, nunca se nos dijo, se va a hacer un cambio de sistema de pago y este tipo de cosas ya vamos viendo cómo está afectando completamente, o sea, ni siquiera el Ministerio de Educación Pública sabe cuáles son los alcances del problema que se causó con este cambio de programa que se hizo que es el Integra 2, que es el que se está usando ahora, ni siquiera ellos saben cuál ha sido la afectación que ha tenido porque no tienen claro, ni siquiera pueden decir a ciencia cierta cuántos docentes están con problemas de salario y cuántos no. Bueno, y es que aquí hay otra situación también, don Henry, porque se hizo una nueva propuesta, prácticamente todas las regionales la rechazaron, pero se está haciendo un anuncio por parte de la ministra que convoca a los docentes a partir del próximo lunes a las aulas y que si estos no llegan, pues podrían sufrir algún tipo de consecuencias, ya hasta amonestaciones u otros. Correcto. Bueno, en primera instancia es importante darnos cuenta que la ministra de Educación no es la dueña del sistema educativo costarricense, eso es algo muy importante. Ella no tiene la potestad de obligar a los docentes a asistir a las clases si estamos acudiendo a un derecho que es como el de la huelga. Ella puede decir todo lo que quiera, nosotros le respetamos todo lo que ella pueda decir, pero en este sentido, las sanciones
porque sabemos que el Ministerio de Educación Pública y el gobierno en todo su poder de imperio puede hacer lo que quiera. Ellos pueden hacer y afectarnos de cualquier manera en muchos sentidos, pero nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Si en algún momento algún docente se ve afectado por alguna injusticia que el gobierno cometa, todos vamos a estar ahí para defender a uno o a los que sean que sufran algún perjuicio en este sentido. Otra cosa muy importante que se ha mencionado es que estamos afectando el derecho de los estudiantes a la educación. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser peor? ¿El derecho de un estudiante a asistir a clases o que un estudiante, que también nosotros como profesores tenemos hijos que son estudiantes, que un estudiante, hijo de un profesor que por algún motivo que no podemos juzgar, haya tenido problemas, por ejemplo, de pensiones alimentarias, no está recibiendo su salario y esté a punto de ir a prisión? Yo pregunto, ¿qué es peor? ¿Un estudiante que no reciba lecciones o ver que un padre de familia, porque su hijo no se le ha podido depositar su pensión alimentaria, vaya a cárcel porque el Ministerio de Educación Pública no le ha depositado su salario? Esas son las preguntas que nosotros a veces nos hacemos. ¿Qué es peor? ¿El derecho de un hijo a ver que su papá va a prisión por culpa de su sustento que le está aportando, porque la ley así lo indica, o un estudiante que no va a clases porque los profesores estamos acudiendo a un derecho que la Constitución nos da? Finalmente, me decía usted que quería hacer lectura de una información muy importante. Bueno, sí, esos son algunos artículos que estuvimos revisando aquí, y sobre todo es con respecto a que a veces se dice que los servicios públicos no tienen la posibilidad de ir a huelga. Sí tenemos la posibilidad de ir a huelga. Los que no tienen posibilidad de ir a huelga son aquellos que son esenciales. Y el artículo, no me acuerdo, en el año 1983 la OIT definió cuáles son servicios esenciales, perdón, cuáles no son servicios esenciales, y entre esos servicios que no son esenciales son la educación. Entonces nosotros, desde ningún punto de vista, de acuerdo con la OIT y de acuerdo con la Constitución Política, estamos en contra de lo que la ley nos ampara. Más bien al contrario, estamos totalmente apegados a lo que la ley nos permite hacer, y eso es que estamos en huelga y vamos a seguir hasta el final, porque ya estamos en esto y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. Bueno, muchísimas gracias, don Henry Víquez, por aclararnos, y por supuesto a toda la población con respecto a la legalidad o no de estas manifestaciones que están desarrollando ustedes. Bueno, con mucho gusto, y cualquier cosa que podamos aclarar, también estamos para servirles. Era don Henry Víquez Fernández, quien es educador y abogado, y hacía referencia al tema de la legalidad o no de este movimiento por parte de los educadores generaleños y también, por supuesto, en las diferentes partes del país. Regresamos al set con más noticias.